Venga, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues me acompañan en la mesa, como veis, al director del conjunto Bailo Claudia, Ángel Muñoz, a Darío Bernal, profesor de la universidad, responsable de tantas investigaciones, Pepe Marchena, José Marchena de la Universidad de Cádiz. Gracias por acudir a la cita. Me gustaría empezar, justo antes de hablar del tema que nos trae hoy aquí, por comentar que la gestión que desde el conjunto arqueológico de Bailo Claudia en los últimos años se está haciendo, es importante destacar que la potenciación que se está haciendo a niveles tan importantes en investigación arqueológica nos sitúa al conjunto arqueológico de Bailo Claudia como referente en el ámbito de la investigación arqueológica. Es algo importante que cada vez que tenemos oportunidad de decirlo públicamente no debemos de obviarlo. En estos momentos son 4 los proyectos generales de investigación que estamos desarrollando en Bailo Claudia. En 2017 probablemente se sumará otro sobre acueductos, que va a enriquecer también ese conocimiento científico de esta ciudad hispano-romana. Y por supuesto uno de ellos, ya saben ustedes, promovido por la Universidad de Cádiz bajo la dirección de Darío Bernal, versa sobre la economía marítima y es verdad que nos está dando muchas satisfacciones y nos está proyectando internacionalmente de un modo importante. Al mismo tiempo que entramos en estos procesos de investigación, desarrollamos también en un nivel de colaboración con instituciones académicas una serie que son entramos en materia, una serie bibliográfica que son las monografías expositivas del conjunto arqueológico de Bailo Claudia, que tratan de recoger los aspectos interesantes de personajes o de temas relacionados con la historia de esta ciudad. Así que la monografía que hoy venimos a presentar es la consecuencia lógica del hallazgo excepcional en el transcurso de las investigaciones, por supuesto por parte de la Universidad de Cádiz, como saben, de la presunta existencia de unas estructuras relacionadas con actividades portuarias y pesqueras. Y también saben que en aquel momento, en esas primeras excavaciones, se localiza un suburbio, un barrio periurbano entre la ciudad y el mar, de límites imprecisos, pero desde luego notables porque supera la hectárea, que debió surgir como resultado de esa pujanza económica, y ahí nos encontramos al protagonista de nuestro libro hoy. Nos encontramos en esas nuevas termas que los investigadores llaman marítimas por su cercanía al mar. Nos encontramos al Dorífono, que es el protagonista de este libro, dentro de esa decoración escultórica de una de sus piscinas. Y bueno, una pieza magistral, única, una pieza que saben ustedes que bueno, el original de Polícrato del siglo V, pero nos encontramos aquí con una copia en mármol griego de la isla de Paros, que pertenece al siglo II de nuestra era, y todo lo que va a contener y contiene la monografía es digna de ser estudiada, es digna de ser nombrada internacionalmente. Este libro sobre las termas marítimas es un proyecto también de la Universidad de Cádiz, como vuelvo a repetir, en este marco de colaboración que desarrollamos con la monografía. Tengo que agradecer, por supuesto, a la Universidad de Cádiz la edición de este volumen, escrito en español y en inglés, el número 5 de esta serie de monografías expositivas de Bailo Claudia, que viene a consolidar en Bailo esa necesidad de trasladar a la sociedad el conocimiento científico de una manera clara y de una manera amena. Volvemos a poner a mano, volvemos a poner a disposición de los investigadores a nivel internacional un magnífico estudio científico en torno al Dorífono. Creo que voy a pasar la palabra a José Marchena, como representante de la universidad, antes de que Darío sea en última instancia pues os pueda dar claves sobre el libro, si os parece. Muchas gracias, sobre todo también a los medios de difusión y comunicación por su presencia en este acto, por supuesto también a la delegada de Consejería de Cultura, al director del conjunto Bailo Claudia y al profesor Bernal, que es uno de los causantes, entre comillas, de este proyecto. Bueno, en primer lugar, manifestar mi satisfacción por la presencia de nuevo de presentación en sociedad de un volumen más de esta colección, una colección que efectivamente forma parte de los resultados de los distintos proyectos científicos que se están haciendo en el conjunto arqueológico de Bailo Claudia. Las termas marítimas y el Dorífono de Bailo Claudia es efectivamente
el último resultado de las investigaciones y por lo tanto también el último producto editorial. Un conjunto de resultados, de investigaciones, de publicaciones en el que pues venimos ya estableciendo desde hace tiempo pues una alianza junto con lo que sería la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Junta de Andalucía en general y la Universidad de Cádiz a través de, en este caso, del servicio de publicaciones. Pero también es verdad que en un proyecto de estas características hay otras implicaciones que seguramente los intervinientes que me van a seguir pues incidirán también, pero yo efectivamente tengo que hacer mención y además de la implicación, por supuesto, de la universidad que represento y de la Junta de Andalucía, pues hay que hablar también del Ministerio de Economía y Competitividad, del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Cádiz, del Campus de Excelencia CEIMAR, del Instituto Catalán de Arqueología Clásica y decir que insistir en el resultado y en dos cosas básicamente yo me voy a basar mi intervención. Primero, en que en el fondo estamos hablando de un resultado, de un trabajo que forma parte, a mi parecer, de una metodología muy interesante y creo que debe de alguna forma de servir de modelo, porque estamos hablando de un trabajo que es el resultado de un proceso científico, de un proceso que está unido también a lo que serían las distintas campañas arqueológicas que se están haciendo en sus distintos frentes, en sus distintos objetivos, en sus diferentes objetos de análisis, campañas arqueológicas que no solamente concitan, en este caso, la presencia y la acción de los responsables científicos, como son en este caso, como coordinadores científicos de este trabajo que se presenta, pues los profesores e investigadores Darío Bernal, José Ángel Expósito, José Juan Díaz y Ángel Muñoz, sino que además, y esto es de destacar, se le da su sitio, se le da su peso y se le da su importancia a aquellos jóvenes investigadores, formadores que también forman parte de todo este proceso de campañas arqueológicas, en la mayoría de los casos bajo el paraguas de distintos cursos y de distintas convocatorias internacionales de arqueología clásica que se vienen desarrollando desde hace ya bastantes años en el conjunto de Bailo Claudia y que posibilitan precisamente que estemos valorando y haciendo presentaciones como la que se está haciendo en este momento. Por lo tanto, campañas arqueológicas, la consideración de que estamos hablando de un yacimiento arqueológico de primera mano, no solamente a nivel nacional sino internacional, que estamos hablando de un yacimiento que requiere planificación, que requiere implicación de las instituciones, pero también requiere tiempo. El tiempo que a veces está por encima de nuestras posibilidades. Y yo creo que hay que tener esa dimensión, es decir, que estamos hablando de un proyecto a largo plazo. De hecho, Bolonia pues prácticamente nos viene dando resultados y todos favorables desde hace más de un siglo. Y probablemente, sin dar mucho vértigo, podremos mirar hacia adelante por mucho tiempo. Yo creo que este paso, este resultado, las termas marítimas y el odorífero de Bailo Claudia, forma parte de esa premisa. Porque, como ya he dicho, fruto de una campaña arqueológica, fruto de un trabajo de profesores, de investigadores, de un producto que tiene que ver sobre un elemento importante, las termas, el descubrimiento de las termas, el descubrimiento del doríforo. Estamos pendientes también que quizás en posteriores prospecciones se puedan encontrar otros materiales que puedan dar todavía más dimensión a este hallazgo, a esta consolidación de esta nueva estructura de Bolonia. Y por otro lado decir que, como planteaba anteriormente, sin duda esto creo que a los que representamos las instituciones y a la parte científica nos da interés, nos da ilusión, nos da energía para seguir avanzando en lo que serían nuevas prospecciones, el hallazgo de nuevos materiales y la consolidación de nuevas estructuras. No me cabe más que felicitar pues, a los investigadores, a las instituciones que siguen confiando en este proyecto, que siguen confiando en estas publicaciones y decir que a los medios de difusión, de nuevo agradecer su presencia, que nos encontramos ante un gran libro, un libro que una vez más, además de hacer difusión de lo que se hace, de lo que se investiga y de nuestro patrimonio, de uno de los grandes yacimientos, no solamente de la provincia, sino prácticamente de España y del ámbito mediterráneo, se encuentra pues ahora a disposición de los lectores y de los investigadores. Un libro que, de alguna forma, insisto, y ya con ello termino, sigue manifestando y sigue alentando el interés que tenemos las instituciones, los investigadores y la universidad por Bolonia. Muchas gracias.
Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer tanto a la delegada territorial de Cultura como al director de la editorial de la Universidad de Cádiz por el esfuerzo por estar aquí. También quiero agradecer a todos ustedes porque hayan tenido a bien dedicar unos minutos, un tiempo de su apretada agenda a esta cuestión de carácter cultural y decirles pues que yo les voy a hablar de lo que ustedes quieran en relación a la monografía o a las investigaciones. Voy a intentar ser conciso y decirles también que yo hablo en nombre de los 4 coeditores del libro, cuyos nombres ya conocen porque se han mencionado, que son José Ángel Expósito Álvarez, José Juan Díaz Rodríguez y Ángel Muñoz Vicente, que es el director del Conjunto Arqueológico, que está a mi izquierda, y quien les habla, pues porque no da tiempo a que estemos aquí los 4 y demás, lo cual es interesante porque son 4 personas que pertenecen a las 2 instituciones, y en este caso además son 2 personas de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Ángel Muñoz y José Ángel Expósito, y 2 profesores de la Universidad de Cádiz, el profesor Díaz, que está aquí con nosotros y que les habla, lo cual es un ejemplo real de colaboración interinstitucional, que no es solo para el apoyo logístico, que no es solo para el apoyo institucional, sino que es real. O sea, investigamos juntos y luego los resultados científicos pues también, por supuesto, se presentan de manera conjunta. Decirles también que todo libro es un parto con dolor, más o menos doloroso, pero en este caso, como todo parto también, conlleva una gran satisfacción si consigues que nazca lo que tú quieres que nazca, puesto que tenemos un libro nuevo, un libro de gran interés, un libro del cual se han dado algunas de las claves más significativas, a las cuales yo añadiría otra, y es que hace unos años no existían las termas marítimas de Bailo Claudia. Es decir, ustedes de los edificios no piensen que todos los días se descubren edificios nuevos en yacimientos y además cuyo uso podamos demostrar. Esto no es habitual en arqueología y tampoco lo es en Bolonia, que se aparezcan edificios nuevos continuamente, ¿no? Ese es otro elemento que yo creo que es interesante, recalcar el carácter bilingüe de la monografía, español-inglés, que nos guste o no nos guste, el inglés es la lengua de transmisión internacional de la ciencia y por tanto eso va a ayudar a que este libro, que me consta por comentarios de los técnicos de la editorial, estaba siendo demandado antes de que fuera publicado, o sea, fíjense ustedes si hay interés, o sea, que habían pedido ya el libro sabiendo que iba a salir antes de que diese a la luz, ¿no? Decirles también que el análisis de un edificio te permite estudiar todo lo que ha pasado en ese lugar a lo largo de la historia, que en este caso es del siglo II a.C. hasta época moderna. Y en torno a las termas se ha vivido antes de que existieran las termas y después de que existieran las mismas, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo estudiar un edificio te permite replantearte la historia de la ciudad. Y esto es lo que ha pasado en el caso de las termas marítimas. Hay muchas fases, yo no les voy a cansar con esto, pero que sepan ustedes que hay en el mismo sitio hay estratos anteriores a que se construyan las termas, de la época de las termas, que son sobre todo del siglo II a finales del III, inicios del IV, entre época de Adriano y Diocleciano aproximadamente, esa es la época en la cual las termas están funcionando, pero luego se abandona el edificio, se reocupa en época tardoantigua y tenemos evidencias de seísmos posteriores, en época bajo medieval, reocupaciones con las pesquerías de época moderna e incluso luego tenemos la cisterna de las termas que se convierte en un puesto militar en época contemporánea. Por tanto, esta dimensión también es importante. En el libro están las termas y es un poco una revisión de algunas de las cosas de los principales periodos de la historia de la ciudad al hilo de este asunto. Hemos traído un libro que creo que haya para todos. Me decía el director que ya había traído también algunos, no sé si quedará ya. Nosotros le hemos traído otros para que al menos ustedes se puedan llevar algunos. Y habíamos preparado un PowerPoint para que se lo lleven con imágenes, el que esté interesado, pues para poder ilustrar luego las noticias o las cosas que ustedes estimen oportunas. Decirles también que todo esto se ha hecho en un plazo récord. Un plazo récord porque se empezaron a hacer las investigaciones en este lugar en el año 2010 y ya tenemos, bueno, se han publicado avances en revistas, en congresos científicos y demás, pero ya tenemos el primer resultado, digamos, a nivel de monografía. Han pasado 5 años, que aunque les parezca un periodo amplio, es bastante corto en relación a lo que se suele tardar en descubrir, excavar, procesar, estudiar y publicar, que es un proceso, digamos, que requiere serenidad, que requiere tiempo y que requiere de suma duración científica e intelectual, ¿no? Este es otro de los elementos interesantes.
Decirles también que en el libro, los autores del libro denotan que para hacer investigación arqueológica, como pasa también en otras disciplinas de arte y humanidades, se ha de recurrir a especialistas de diferentes campos para analizar aquello que ustedes quieren estudiar. Esos especialistas van cambiando dependiendo de lo que uno encuentra. No es lo mismo analizar un mosaico, una escultura, una moneda, una cerámica o una pintura. En este caso, en el libro tienen ustedes dos cosas. Tienen una presentación de las termas, por eso el libro se llama Las termas marítimas y el doríforo de Bailo Claudia, y tienen dentro del libro la presentación y el estudio monográfico de una pieza de escultura que es muy importante, es relevante para el conocimiento de la estatuaria hispano-romana, que se ha estudiado y se ha relacionado con una copia de ese famoso doríforo. El doríforo significa el portador de lanza, que es una obra clásica atribuida a Polícleto, que es un escultor griego del siglo V. Ustedes saben que los escultores romanos, aparte de producir esculturas propias, copiaron lo que para ellos eran los modelos de escultura ideal, que eran los del mundo griego, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia de esta escultura? La importancia es que es la primera vez que se encuentra en la España romana una copia de la misma. La segunda es que está realizada en mármol importado, que después de haber hecho análisis arqueométricos, o sea, haber cogido un fragmento de la escultura y haberlo analizado con las técnicas más modernas, por técnicas de petrografía, de catodoluminiscencia, etcétera, etcétera, se ha podido demostrar que procede de una de las canteras de las islas de Paros, en el Egeo, que eran las canteras más prestigiosas del mundo antiguo. ¿Por qué es importante, por tanto? Porque cuando se construyeron estas termas, en el siglo II, se ornamentaron con un programa decorativo del más alto nivel que se podía hacer en la época. Entonces, la escultura lo que te permite es reflexionar sobre quién construyó estas termas, sobre el momento de pujanza económica que vivía la ciudad en el siglo II para haber podido mandar traer desde Grecia una escultura y demás, y reflexionar sobre la importancia de Bailo Claudia entre el siglo II y el siglo V. Esa es quizá la importancia mayor que tiene la escultura. Les decía que es interdisciplinar porque, y eso se refleja muy bien en este libro, y lo hemos querido hacer, digamos, muy claramente orientado en ese sentido, la escultura se ha estudiado desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estético. Por tanto, hemos tenido que recurrir a uno de los mayores especialistas que hay en España, que es la profesora Isabel Rodá y su equipo, para que haga el estudio de la misma. Hemos tenido que analizar el mármol y parte de la decoración arquitectónica, las placas y las molduras que decoran las termas, para saber de dónde vienen, que son más de 12 procedencias de las principales canteras del Mediterráneo. Luego, si quieren algún dato más concreto, pues yo sí puedo adelantar, pero en cualquier caso están aquí todos, ¿no? Por tanto, han participado geólogos para poder estudiar todos esos elementos laterales. Pero además, la escultura apareció en una excavación, apareció fracturada y sucia, como saben las cosas de las excavaciones. Eso hay que limpiarlo y restaurarlo, al menos de manera preliminar. Eso se ha hecho en el laboratorio del Conjunto Arqueológico de Bailo Claudia y lo ha hecho una restauradora. Y como la escultura apareció dentro de una excavación, que esa es otra de los detalles que la singularizan, la mayor parte de estatuaria antigua son hallazgos aislados o depósitos de museos o proceden de colecciones. Entonces uno no tiene el contexto arqueológico de la pieza. Para que se hagan una idea de la importancia que tiene esto, es una escultura, como ya saben, elaborada a inicios del siglo II, en época más o menos de Trajano Adriano, por ahí. Esa escultura, que ornamentaba una hornacina dentro de una natatio, de un spa, diríamos hoy en día, una de las piscinas de este edificio de baño, estuvo en su hornacina hasta mediados del siglo V después de Cristo, que es cuando la tiraron, y parte de la misma apareció en un estrato. Eso lo hemos podido saber gracias al estudio del contexto arqueológico, de la dispersión de los hallazgos, del análisis microespacial de la excavación, y reflexionar por qué ha estado esa escultura durante tantísimo tiempo puesta en un sitio. Para que se hagan una idea, cuando ustedes van a una iglesia, el que vaya a la iglesia,
uno entra en el año 2016 y si se fijan ustedes en la hornacina hay esculturas, una del siglo XX, otra del XIX, otra del XVII y otra del siglo XV. Entonces lo que nos ha permitido analizar el contexto arqueológico es que esa escultura se puso en su sitio y estuvo puesta, colocada, durante mucho más tiempo que el que duraron las termas como termas. Y otro detalle muy importante que encontrarán en el libro es que ha aparecido una pieza que es una punta de lanza en hierro, que también se ha restaurado, que sin lugar a duda formaba parte de esos elementos de quita y pon que llevaban las esculturas, que por la importancia de la misma, lo lógico, dicen los especialistas, es que fuera de oro o de bronce dorado o como poco de mármol. Pues no, es de hierro. Y podemos demostrarlo porque apareció en el mismo estrato donde están las esculturas. Por tanto, todo esto ha permitido una interacción entre los compañeros que trabajan en estatuaria, los restauradores, los petrógrafos y los arqueólogos. Y así es un poco cómo se trabaja en nuestra disciplina. Decirles también que es un ejemplo de colaboración interinstitucional porque esto el proceso de hallazgo y de estudio se ha producido durante la crisis, lo cual se pueden ustedes imaginar lo complicado que ha sido. Si no nos hubiéramos apoyado unos en otros, no habría sido posible poder haber estudiado todo esto. ¿En quién nos hemos apoyado? Pues nos hemos apoyado primero en la institución a la que yo pertenezco, que es la universidad, que a través de su vicerrectorado de investigación sobre todo y a través de la editorial de la universidad, pues han hecho una apuesta fuerte y nos han apoyado durante estos años de sequía. En segundo lugar, nos hemos interactuado, no es que nos hayamos apoyado, con la dirección del conjunto arqueológico de Bailo Claudia, que de hace muchísimos años trabaja con nosotros y que verdaderamente permite que esto se pueda realizar. Por tanto, muy sinceramente, el agradecimiento a la dirección del conjunto, a la delegada territorial, porque es que si no, esto no lo tendríamos hoy en día. Y además de esto, ustedes saben que en la universidad trabajamos con fondos normalmente de los ministerios, ahora del Ministerio de Economía y Competitividad. Entonces, a través de varios proyectos de investigación, pues hemos podido conseguir algunos recursos para poder hacer todas estas investigaciones, junto al apoyo de nuestro campo de excelencia, que es el CEIMAR, que todos ustedes conocen, y junto al apoyo del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que en este caso hicimos un convenio con ellos, pues como son los especialistas en estatuaria, convenía que ellos se hicieran cargo del estudio de manera oficial y de manera, digamos, organizada a través de este asunto, ¿no? Y decirles que yo tenía preparadas varias cosas, pero no les quiero cansar porque tenemos todos siempre miles de cosas y yo creo que eso es lo fundamental. El libro tiene 5 capítulos. Decirles que en el primero se presentan las fases de la historia del edificio, las fases de las termas, entonces ahí tienen esa historia de la ciudad en pequeño, como les decía. En el segundo se presenta el contexto arqueológico de la escultura. En el tercero se hace el análisis estilístico de la escultura, su datación, sus paralelos. Si ustedes me preguntan cuántas piezas hay como esta en todo el mundo, pues yo les puedo decir que hay menos de 10. Hay menos de 10 doríforos en todo el mundo. Si ustedes me preguntan cuántos doríforos tienen lanzas, de esos 10 les diré que ninguno, no hay ninguna lanza en el mundo que haya aparecido junto a la escultura, ninguna. Y si ustedes me preguntan cuánta información tenemos de esos 10 doríforos equiparable a la que tenemos del doríforo de Bailo Claudia, pues yo les tendría que decir que de ninguno. Entonces, toda esta convergencia de factores son las que provocan que esa escultura, que ha aparecido fragmentada, haya adquirido una relevancia verdaderamente a nivel nacional e internacional. Y este libro lo que va a permitir es que todas esas cosas que ya hemos presentado de manera muy preliminar, ahora están escritas en español y en inglés y se puedan leer y se puedan difundir y que tengan una proyección. Y para terminar, porque como les decía, el PowerPoint se lo voy a dejar para que se lo quieran llevar, decirles que además se ha hecho otra cosa. Yo creo que eso es un criterio que decidió la delegación territorial en su momento, muy acertado, porque en los museos hay que ir actualizando, porque si no se quedan antiguos. Esto pasa como cualquier cosa, ¿no? Entonces se decidió en su momento que la escultura fuera integrada en el discurso museográfico del Museo de Bailo Claudia. Entonces hay una sala dedicada a esto, por lo cual el ciudadano que quiera ir a ver la escultura, conocer su historia,
su problemática. Hay un vídeo que hizo el CEIMAR en relación con estas cosas y por lo tanto creo que es otro de los temas importantes, ¿no? En vez de haber cogido la escultura, verla guardada en los almacenes, vamos a esperar a que se estudie y cuando te quieres dar cuenta han pasado 10 años, pues está disponible para la ciudadanía, ¿no? Lo cual creo que verdaderamente es una cosa importante. Y por mi parte, para terminar, decirles que en este PowerPoint lo que tienen recogido es la problemática del hallazgo, o sea, cómo todo esto deriva de un proyecto de investigación, o sea, no es que haya un hallazgo casual, sino que se investiga en el barrio pesquero conservador de la ciudad, se recurre a técnicas geofísicas para valorar qué tipo de edificios puede haber ahí, se descubre ese suburbio periurbano, lo cual, digamos, ha permitido ampliar una zona desconocida para la ciudad, después de haber hecho sondeos arqueológicos, diferentes elementos que son exclusivos de complejos termales que permiten confirmar que son unas termas, por lo tanto son las segundas termas de Bailo Claudia. Se han hecho algunas reconstrucciones tridimensionales, en las cuales pueden ver ustedes pues, dónde estaría la famosa escultura. Todo esto ha permitido recuperar multitud de materiales, que eso quizás sea otra de las reflexiones. Con esto no se agota el estudio de las termas. Piensen ustedes que nos han aparecido más de 5.000 fragmentos de placas de mármol. Y eso hay que estudiarlo. Ahí tienen ustedes un avance y un análisis para saber, por ejemplo, que la mayor parte de la decoración eran de mármoles coloreados que vienen desde Egipto hasta canteras, por ejemplo, como las de Chentú, en Túnez, o como a los mármoles blancos de Almadén Estremoz. Entonces, viendo los mármoles, te puedes hacer un poco una idea de la importancia también del edificio. Aquí tienen los perfiles con el lugar donde apareció la escultura, que para nosotros es muy importante, es una escultura contextualizada, ha aparecido dentro de unos estratos. Aquí tienen fotos del hallazgo, ese convenio, detalles de la escultura, detalles de algunos de los paralelos más importantes. Este, por ejemplo, es de Pompeya, que es una de las esculturas completas que se conservan. Entonces, en comparación con la nuestra, pues tenemos una atribución totalmente fidedigna. Aquí tienen la punta de lanza, que está expuesta hoy en día en Bailo Claudia, detalles de los análisis de catodoluminiscencia que se han hecho, análisis de isótopos, que esto también es importante decirlo, no siempre se puede hacer arqueometría de este tipo de cosas, porque decir que es mármol griego, tú tienes que estar seguro que es mármol griego. Y a veces uno lo sabe o lo intuye de visu, por el aspecto que tiene la litología de la piedra que tú estás mirando, pero además de tener una hipótesis macroscópica lo debes confirmar, ¿no? Y aquí tienen también detalles del proceso de montaje, de seminarios que se han hecho, ¿de acuerdo? Y por mi parte, nada más, encantado de atender sus preguntas si es que alguien tiene interés. Entonces, la escultura, ¿cómo se ha encontrado? ¿Está sin cabeza? ¿No la puede describir? Sí, claro que sí. Mire, la escultura, nosotros cuando estábamos haciendo las investigaciones, apareció fragmentada, apareció caída en varios fragmentos delante de la hornacina en la cual debía estar colocada in situ. Entonces no sabemos por qué motivo, pero en el siglo V la escultura la tiraron. De ella, los fragmentos que están dentro del anatatio los hemos posicionado en su lugar y luego, digamos, se ha restaurado y se han integrado la pieza, que aproximadamente tiene el 65% de la totalidad de la escultura, ¿no? Faltan algunos fragmentos que deben estar en el entorno, por lo cual probablemente cuando continúen las investigaciones, antes o después aparecerán. La cabeza, por ejemplo. Por ejemplo, la cabeza. Por ejemplo, la cabeza. La cabeza no ha aparecido y probablemente estará en el entorno. Con lo cual piensen ustedes que de las termas nada más que se ha excavado una zona muy reducida, una zona de aproximadamente unos 100 metros cuadrados y como le decía antes la delegada y el director de la editorial, tenemos total certeza de que al menos hay una hectárea, o sea 10.000 metros cuadrados en los cuales hay hallazgos por la geofísica y por los sondeos. Por lo cual en el futuro, y además también hay que ser generoso, nosotros hemos encontrado la estatua, pero también hay que dejar cosas para el que venga detrás, que no tenga cabeza. ¿Cuántas personas en total pueden haber participado en el proyecto desde su inicio en la investigación hasta la publicación? Pues mire, una pregunta muy interesante porque yo les he empezado diciendo que yo soy el portavoz de un equipo de investigación en el cual hay personas a varios niveles de implicación, pero en total yo diría que entre las excavaciones, el estudio y la publicación pues han participado unas 50 personas. 50 personas de muchas instituciones que son profesores, investigadores, especialistas de sus diversas disciplinas y no nos olvidemos también de alumnos
pero cuando hacemos investigaciones, que también uno de los objetivos de la universidad es formar, y nuestros alumnos se forman al hilo de la participación en excavaciones. Por eso en la página de crédito verán que hay muchísimos nombres de parte de los autores de los capítulos. Hay muchas personas que han colaborado cuyos nombres se reflejan. Entonces, como dices, si siguen con la labor investigadora en el conjunto, ese libro probablemente dentro de nada ya estará obsoleto, ¿no? Pues sí, digamos que en la investigación en general, la investigación científica, en humanidades tenemos una desventaja, y es que nos tardamos más tiempo que en ciencia en publicar los resultados. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estos libros permanecen con su utilidad durante décadas, porque ahí tienen ustedes planos, tienen dibujos, tienen análisis, tienen documentación, que eso les va a servir probablemente a las 3 o 4 generaciones que vengan detrás de nosotros. Pero al mismo tiempo, la pregunta que usted ha hecho es totalmente pertinente, porque las nuevas investigaciones que permitirán actualizar y mejorar el conocimiento del libro. Le decía que en ciencia, cuando se hace una investigación, la investigación envejece muy rápidamente, porque aparece una cosa nueva que demuestra que lo que te has propuesto no es así, y por tanto esa investigación queda totalmente relegada, salvo para el que hace historia de la investigación en esa disciplina. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, yo cuando voy a investigar cosas, consultamos los libros de Pierre Paris, del profesor Pierre Sillier, o de Claude Daumet de los años 60, de los años 70, de los años 80, cuyas monografías y cuyos libros siguen siendo de gran utilidad. Por eso, deontológicamente, es muy importante publicar las excavaciones. Y hay muchos yacimientos en los cuales ustedes van a preguntar y no tienen un libro o 2 libros o 3 libros detrás. Porque si no das a conocer, si no te desnudas científicamente y tú publicas todos los datos, luego los demás investigadores no pueden venir detrás. Esto lo que va a provocar es mucho debate científico, porque vendrán investigadores a decir que es imposible que una estatua tuviera, digamos, los apliques de hierro, y probablemente propondrá alguno que a lo mejor eso es una restauración. Igual que se propuso cuando apareció el pie, que no apareció conexionado con la escultura, que la talla, el tipo de talla del pie, de los dedos del pie, está peor elaborada que el torso y las piernas. Entonces los especialistas decían, este es un pie de otra escultura, porque está peor hecho. ¿Qué sucede? Después de haberlo analizado, vienen de la misma cantera, están en el mismo estrato, no es que aparezcan pies de escultura habitualmente en las excavaciones. Entonces la conclusión es que probablemente es de la misma escultura, pero que está retallado, que o se les partiría un dedo o lo que fuera, y el artesano que lo retalló no fue tan hábil como el escultor que lo hizo en principio, ¿no? Por eso les comentaba que todo este tipo de trabajos deben ser hechos por especialistas, que es lo que permite un poco verdaderamente sacarle todo el jugo que le pueda sacar a la escultura. Miren, inicialmente, como apareció fracturada, con digamos una rotura en los órganos sexuales y en los pechos, una primera hipótesis que se planteó es que podría haber sido objeto de una fragmentación intencional resultado de la imposición del cristianismo. Acuérdense ustedes de la iconoclastia y todas estas cosas y demás, ¿no? Que yo lo que cogían eran las estatuas de las divinidades paganas y las estatuas impúdicas y las rompían, que esto está muy bien documentado. Después de haber estudiado todo esto con detalle, pensamos que no es así, o al menos que no lo podemos demostrar, puesto que lo que se ha visto es que unas oquedades que tienen en los pechos son probablemente para poner apliques o metálicos o de argamasa pintada para resaltar las esculturas. Estas esculturas, yo no sé si ustedes se lo explicaron así, me lo explicaron, que las esculturas griegas y romanas eran, como las vemos, eran blancas, pero si no ustedes, eran de piedra. Las esculturas del mundo antiguo están todas pintadas, o casi todas. Hace poco hubo una exposición que se llama El color de los dioses, que demostraba esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los pigmentos se pierden, y eso además lo tenemos ahora todavía en análisis, pero probablemente esta escultura debe ser mucho más colorida de lo que nos la imaginamos, ¿no? Que es una de las líneas de investigación que habrá que continuar trabajando en el futuro. Bueno,
visto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y el PowerPoint